Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, amigas y amigos. Estamos debatiendo efectivamente un tema de actualidad. Últimamente se habla muchísimo de los deberes, porque efectivamente han cambiado y hay una gran preocupación social. Efectivamente, la señora de la Iglesia ha mencionado organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la OCDE, están hablándonos del impacto que tiene en la vida familiar, del impacto que tiene en la salud a través del estrés y también, además, del poco impacto que tiene en los resultados académicos la cantidad de deberes. En ese sentido, e incluso el impacto académico puede ser negativo porque precisamente esta saturación genera un desinterés en los estudiantes. En ese sentido, es necesario abrir un periodo de reflexión y bienvenida sea esta iniciativa. Estamos de acuerdo con que deben racionalizarse los deberes en el sentido de que en estos momentos la cantidad de deberes que están teniendo los niños de las escuelas están verdaderamente perjudicando a la vida familiar. Además de los elementos que ha mencionado la señora de la Iglesia, la desigualdad, el estrés, el tiempo de calidad con las familias, hay que plantearse también otras cosas. Nosotros aquí hemos insistido muchísimo en que el aprendizaje no tiene un tiempo determinado. Uno no entra en la escuela y se pone a aprender y sale de la escuela y deja de aprender. El aprendizaje es múltiple y el aprendizaje académico es una parte, pero es además una parte dentro de la escuela. Aquí hemos insistido muchísimo, cuando hablábamos incluso de infraestructuras, de que se tienen que generar espacios y tiempos para los niños, para juegos y para cualquier otro tipo de actividades que no sean las académicas. Y si insistimos que en la escuela hay actividades de aprendizaje que no tengan que ver con la academia, ¿qué decirles de las casas y de las familias? Entendemos, desde luego, que este no es el espacio para llenarlo de actividades académicas. Estos días, mirando un poco cuáles eran las noticias relacionadas con este tema, había una frase de un padre que a mí me resultó interesantísima. Decía: ojalá volviéramos a lo que sucedía antes. Antes un niño llegaba a casa y te contaba lo que había hecho en el colegio. Y ahora un niño llega en el colegio y cuenta allí lo que ha tenido que hacer en casa. Esto es la situación en la que estamos en la actualidad. La cuestión es que no podemos quedarnos en la superficie simplemente en racionalizar los deberes. Este fenómeno lleva ocurriendo desde hace unos años y tiene que ver con lo que se propone ahora mismo o la situación del sistema educativo. Por una parte, con unos currículums absolutamente inabarcables, pero también con una presión que se está ejerciendo sobre profesores, sobre centros y familias, por esta especie de dualidad en la escolarización, de dobles modalidades, de colegios buenos, de colegios malos. Porque fíjense, los padres, las familias, están angustiados porque sus hijos puedan entrar en la modalidad educativa que ellos desean o en el centro que ellos desean. Los centros están angustiados por, en estos rankings, situarse en la parte alta de estos rankings. Y los profesionales están también angustiados para que los chicos saquen buenas notas que permitan efectivamente que los centros salgan adelante. Estamos todos presionados y toda esta presión, ¿sobre quién recae al final? ¿Quién es el que se lleva toda esa presión? El que se lleva es el alumno. El alumno al que los padres miran con esperanza para que pueda tener buenas notas, para poder entrar en un buen colegio. El alumno en el que el profesor trata de que llegue al máximo posible para estos exámenes, estas pruebas estandarizadas, estas pruebas externas que antes existían también, pero hoy en día ya y con la LOMCE pueden tener unas consecuencias verdaderamente importantes. Estamos todos presionados y en esta creciente presión y locura que realmente no tiene ningún sentido es en el que estamos. Tenemos que recordar una cosa, y es que un centro educativo es un centro que garantiza un derecho básico que es la educación. No es una empresa que se tenga que poner a competir con otras. Lo que tenemos que garantizar verdaderamente es el aprendizaje y, sobre todo, la felicidad de los niños. Los niños tienen todo el derecho, y que estamos conculcando con toda esta presión, a vivir su infancia sin estrés y el deber de disfrutarla. Las familias tienen el deber de educar a sus hijos, pero también todo el derecho a vivir con alegría su educación y no con angustia. Y un profesor tiene también todo el derecho y todo el deber de dar lo mejor de sí para que el estudiante aprenda, pero también tiene el deber de generar en él
el placer de aprender. Y todo esto lo estamos perdiendo. Yo creo que es necesario un debate y replantear la educación. No nos podemos permitir una educación que genere estrés y frustración. Pero mientras que nos replanteamos la educación en profundidad, tendremos que racionalizar esta situación que se da de forma muy patente en las casas. Inicialmente no nos gustaba especialmente la iniciativa tal y como estaba, pero sin embargo en la transaccional hemos quedado bastante contentos. Desde la propuesta inicial, que era más bien centralizaba en la administración la propuesta, nosotros pensábamos que era fundamental la participación de las familias y del profesorado, porque solamente uniendo estas dos ópticas podríamos empezar a hablar de ello. Y nos parecía muy bien la propuesta de deberes justos de Eva Bailén e Ignacio Polo, que planteaban un proceso participativo entre profesionales y familias para empezar a reflexionar sobre este asunto. Esto al final ha quedado en una comisión en la que hay participación de familias y hay participación de profesionales. Hablaba de un marco legal, aquí se habla de tratar de llegar a una situación, por lo menos de un marco. Es muy difícil legislar sobre ello. Yo estoy de acuerdo también con poner una norma aquí, cada centro es un mundo, cada niño es un universo. Es muy difícil el plantear un número de horas o qué es lo que deben hacer. Nosotros entendemos que sí que tiene que haber, sí que se tiene que hacer esta reflexión, se tiene que llegar a este marco, pero desde luego lo fundamental ahí es en cada centro, familias y profesores. Y unos profesores además que tienen que disponer de tiempo para coordinarse, porque lo que pasa en los centros educativos es que un profesor no sabe lo que hace el de al lado. Planteemos un tiempo, coordinemos y vamos a ver cómo este tema de las tareas y de los deberes va a salir muchísimo mejor. Ya bastante, además, tienen los profesores con el ninguneo de la LOMCE, porque a pesar de aprobar a los alumnos, luego vienen otros y les dicen que no les hacen titular, pues también, por lo menos, que tengan la capacidad de plantear o de participar en la prolongación o los deberes que pueden o pueden no tener los estudiantes. Nos parece esta iniciativa muy bien, creemos que es un primer paso, pero también creemos que tenemos que ir mucho más allá, que este problema de los deberes no es nada más que la punta del iceberg de lo que está ocurriendo con el modelo educativo que estamos viviendo, porque es un modelo educativo que ha cambiado y que está cambiando claramente. En la portada de mi perfil personal de la red social Facebook, hace ya mucho tiempo que colgué una máxima que quizá podríamos hoy empezar a poner en marcha, y dice: que se vayan a casa con más curiosidad que deberes. Muchas gracias. Gracias, señoría.